Bendiciones en el nombre del Dios Todopoderoso. El Salmo 46, verso 1 dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos hemos reunido, Señor, porque anhelamos una palabra tuya, Padre. Queremos que nos hables en esta preciosa mañana. Padre, ellos no están a la expectativa de oír mi voz, ni de oír mis palabras, sino de oír tu palabra, Señor. Así que ahora en este momento yo menguo para que tú crezcas, Padre. Yo me quito para que tú te pongas. Solamente soy un vaso, Padre, que quiero ser lleno para dar lo que tú me has dado a mí. En el nombre de Jesús, amén. He sentido siempre en mi corazón un fuego ardiente porque la gente conozca la grandeza de Dios, porque la gente conozca quién en verdad es nuestro Dios. Porque si nosotros no conocemos la grandeza de nuestro Dios, siempre la fe de nosotros va a menguar y vamos a poner la confianza en otros o en otras cosas. Nosotros tenemos que saber que Dios está por encima de cualquier rey, que Dios está por encima de cualquier presidente, por muy grande que sea, que Dios es más sabio que cualquier científico, que Él está por encima de cualquier opinión humana. La opinión de Dios siempre prevalece por los siglos de los siglos, que Dios no cambia, que nuestra fe tiene que estar anclada en Cristo Jesús, que Él estuvo muerto, pero que ya Cristo resucitó. Él venció la muerte y tomó las llaves y dijo: todo poder me es dado a mí en los cielos y en la tierra. Y cuando Cristo vuelva, dice la palabra en Apocalipsis que tendrá un letrero en su muslo donde dirá: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entiendan que Él es grande. Entiendan que Dios es poderoso, entiendan que Dios es eterno, entiendan que Dios es soberano, y ese Dios soberano, ese Dios grande, ese Dios eterno, ese Dios poderoso siempre nos va a ayudar. Él prometió estar con nosotros todos los días, y yo quiero que sepan esto, que van a haber momentos, escuche bien, iglesia amada, momentos, van a haber circunstancias donde nosotros solamente podemos depender de la grandeza de Dios. Porque tus fuerzas no te van a ayudar, porque tus amistades no te van a poder ayudar, porque tu sabiduría no te va a ayudar, tus conocimientos no te van a ayudar. Entonces lo único que puede sacarnos de esos momentos de dificultad es Jehová de los ejércitos. Él es el único en quien nosotros podemos hallar descanso, y es el único que nos puede dar la verdadera paz. Yo no sé si usted ha tenido temporada donde está esperando como que alguien lo ayude, como que un hermano, un amigo, alguien lo ayude, pero parece ser que ese alguien que usted está esperando que lo ayude, se le borró el nombre de usted de la mente. Y esas temporadas donde esperamos que alguien nos ayude, nunca nos van a ayudar. Y no nos van a ayudar porque Dios no va a permitir que nos ayuden.
para que tú solamente sepas que te tienes que agarrar de la mano de Dios, para que sepas que le tienes que dar solamente gloria al Dios santo y poderoso. Y esto lo tienes que comprender, porque si tú no comprendes esto, tú te vas a enojar mucho con aquellas personas que no te ayudan, con aquellas personas que no están contigo cuando tú las necesitas. Entonces, en esas temporadas que tenemos nosotros, que son temporadas pesadas, temporadas malas, solamente nosotros tenemos que abrazarnos de Dios. Abrázate de Dios y dile: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda entender esta temporada que yo estoy viviendo, porque lo que estás viviendo Dios lo ha permitido, así que no te afanes por eso. El Señor por algo ha puesto eso en ti, porque Él no nos da a soportar más de lo que nosotros no podamos. Entonces no te afanes en estar buscando ayuda en los demás, porque si tú te afanas en estar buscando ayuda en los demás, tú le estás diciendo al Señor: tú no puedes, los demás son los que me pueden ayudar. Entonces vamos a aprender esto, que el único que nos da descanso, escúchenme bien, y el único que nos da paz en medio de la tempestad es el Señor. El único que te va a dar descanso y paz en medio de tus tormentas es el Padre Celestial. Y te voy a mostrar la fe de hombres que tuvieron momentos difíciles, pero que comprendieron que el Señor velaba por él y por ellos, y que los ojos de Dios estaban puestos sobre ellos. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 3 al verso 7. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel era un hombre que tenía un espíritu superior dado por Dios. Daniel era un hombre que estaba dotado de sabiduría y de ciencia dada por Dios. Era un hombre especial. El rey lo sabía, porque él le había descifrado un sueño al rey. Pero entró la envidia. Y la envidia se metieron con Daniel y se metieron con lo que Daniel más amaba, porque lo que Daniel más amaba era tener intimidad con Dios. Este hombre, dice la palabra, que oraba 3 veces al día, no podía vivir sin orar. Aquel edicto no influenció en Daniel, y lo cogen cuando él está en ese momento orando y lo acusan con el rey. El edicto estaba firmado por el rey, y aunque el rey amaba a Daniel, no podía hacer nada para salvarlo. Y dice la palabra que lo echaron en el pozo de los leones. Dice la Biblia que hasta el rey ayunó. No sé cómo fue esto, pero dice: y ayunó el rey toda la noche y el rey no durmió. ¿Y usted cree que Daniel, estando en el pozo de los leones con más de 30 leones,
¿Qué hizo Daniel? ¿Usted cree que Daniel pudo dormir y pudo descansar? Pues sí. Daniel sabía que él no estaba solo. Miren, el Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fuerza. Él siempre, escuche bien, Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los tiempos de dificultad. Y la Biblia dice que el ángel del Señor descendió y dice que le cerró la boca a los leones. Escúcheme bien, le cerró la boca a los leones. Los leones, tenían el deseo de devorar a Daniel. Esto era natural, esto era lo que debía pasar. Pero el ángel de Jehová le cierra la boca a los leones. Y cuando vino la mañana, el rey se presentó, porque el rey no durmió, pero Daniel sí durmió. Y dice que acercándose al foso llamó el rey a Daniel. Dice que la voz del rey era triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú le sirves, te ha podido, Daniel, librar. Entonces dice que Daniel le respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual, escuche bien, le cerró la boca a los leones para que no me hicieran daño. Porque ante Dios, dice Daniel, yo fui hallado delante de él, yo fui hallado inocente, yo fui hallado justo. Ahora vamos a meditar nosotros en esto, porque esto es completamente a la mente humana. Nosotros no podemos pensar que esto puede suceder. Mire, Daniel descansó. Daniel se durmió en medio de los leones, porque era tal la confianza que Daniel tenía en su Dios. Daniel conocía que Dios era un Dios grande, que Dios era un Dios eterno, que Dios era un Dios poderoso, que él pudo acostarse y dormir en paz, sabiendo que estaba rodeado por leones hambrientos. ¿Por qué? Porque la fe de Daniel estaba anclada en Dios, en ese Dios soberano, en ese Dios eterno, que nadie más podía hacer lo que hizo esa noche, de cerrarle la boca a los leones. Los leones tenían hambre. Mire, iglesia querida, tú tienes que vivir en fe, pero con una fe grande, con una fe anclada en el Señor Jesucristo, para que tú puedas ver lo sobrenatural de Dios, para que tú puedas ver lo divino de Dios, para que tú puedas ver lo que ojo no vio ni oído escuchó. En las temporadas malas, el Señor te va a librar. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Dice, él decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de hombres que tenían fe. Y yo creo que si tú tienes fe, Dios también puede decir: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también soy el Dios de Mariela, pero también soy el Dios de María, pero también soy el Dios de Claudia, pero también soy el Dios de Neida, pero también soy el Dios de Amira, pero también soy el Dios de Vilma. Pero tú tienes que tener fe, una fe anclada en Cristo Jesús. Escúcheme, si alguien te está maldiciendo y tú sientes que alguien está hablando mal de ti, ese Dios eterno que le cerró la boca a los leones también puede cerrarle la boca a aquellas personas que te están ofendiendo, aquellas personas que detrás de ti están diciendo cosas en contra tuya. Entonces, si le cierra la boca a los leones, ¿cómo no le va a cerrar la boca a esta gente? Dice la Biblia que ninguna lengua que se levante en contra de ti y en contra de mí va a prosperar. Al contrario, toda lengua que se levante en contra de nosotros va a ser condenada. Dios es nuestro defensor. La Escritura narra otro pasaje hermoso del cuidado de Dios.
Y vamos a Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 8. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levaduras. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y síguete. Yo no sé si tú has meditado en esto también, pero para mí esto es hermoso y también poderoso. Amén. Habían matado ya a Jacobo, el hermano de Juan. Y Herodes manda a poner preso también a Pedro y a encadenarlo. Dice que le puso 4 soldados, pero 4 soldados que cada uno estaba bajo 4 mandatos. O sea que por todo habían 16. Este era el plan de Herodes, porque déjame decirte una cosa, iglesia amada: el diablo puede trazar planes malignos contra ti, pero hay un Dios grande y soberano que echa abajo esos planes. Hay un Dios poderoso que traza otros planes, y esos planes que Dios traza contigo nadie los va a detener. Y dice que la iglesia oraba. ¿Cuál poderosa es la oración? ¿Cuál importante es la oración? Dice que el ángel de Jehová se le aparece un día antes. Escuche bien, un día antes se le aparece el ángel de Jehová. Pero ¿cómo lo encontró el ángel de Jehová a Pedro? Ahí está clarito en las escrituras, y vuélvalo a leer. Dice que Pedro estaba durmiendo. Esto para el razonamiento humano, imagínense una persona en la cárcel, una persona que está amarrada. Yo digo que durmió incómodo, pero Pedro estaba durmiendo. El ángel dice que lo tuvo que tocar. Lo toca al costado del hombro y le dice: levántate, Pedro, y vístete. Y tenían que pasar por 16 soldados. Y saben que pasó Pedro y nadie lo vio. En la mente humana yo me pongo: esto no nos cabe. Te van a matar. Mañana te van a matar. Mañana te van a volar la cabeza. Mañana. Y este hombre está roncando, aún con las cadenas. Escúchenme. El Dios de Pedro es tu mismo Dios y sigue haciendo estos milagros asombrosos. La fe de Pedro estaba anclada en Cristo. Y cuando tu fe está anclada en Cristo, tú en medio de tu tormenta, en medio de tu aflicción, tú puedes dormir. Porque Pedro ahí no estaba solo. Así que no te dejes inquietar por el enemigo. Amada iglesia, usa la fe que tienes en medio de tus cadenas que tienes ahora. Usa tu fe y levántate, porque Dios está contigo. Descansa en el Señor y di: mi Dios es el Dios de paz, y en mi Dios está mi paz. Tienes que descansar. Tienes que descansar cuando tengas dinero y cuando no tengas dinero.
Tienes que descansar con halagos y cuando te critiquen. Tienes que descansar con salud y cuando la salud no la tengas muy bien. Tú tienes que descansar porque tu descanso no lo provee lo que tú posees. Te repito por segunda vez, tu descanso no lo provee lo que tú posees. Tu descanso está en Dios. Tu descanso está en Dios. Mire, les voy a contar otra historia que es muy hermosa también, no quiero dejarla pasar por alto, porque es que el mismo Jesús tiene que enseñarle esto a los discípulos, y si esto quedó en la escritura plasmada es porque Jesús también quiere enseñarnos a nosotros. Y dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 4, verso 35 al 39, dice: aquel día cuando llegó la noche les dice Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cállate y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Ese día el maestro ministró tanto, enseñó tanto, que el maestro quedó completamente cansado. Y mientras él estaba durmiendo en la proa de la barca, se levantó, dice la palabra, una gran tormenta. Los discípulos estaban asustados, porque es que en la tormenta nosotros nos asustamos. En la tormenta nosotros nos deprimimos. En la tormenta nosotros nos angustiamos, y ellos dijeron: nos estamos ahogando. Dice que cuando se levantó esa gran tormenta, ellos van donde Jesús y dice: Maestro, pero es que no te importa que nosotros nos estamos ahogando. Así nos pasa a nosotros. A veces cuando estamos en la tormenta pensamos que Cristo no está con nosotros, que el Señor no está con nosotros. Y Él se levanta, Jesús se levanta y envía la palabra. Escúchame, iglesia querida, antes de que Jesús hablara, había tormenta. Pero después que Él habló, había bonanza. Y te repito por segunda vez, antes que Él hablara había una tormenta, pero después que Él habla hay una gran bonanza. Y eso es lo que tú debes buscar en la tormenta, la bonanza que viene de Dios. Se dice que después de la tempestad viene ¿qué? La calma. En una tormenta tú lo que tienes que buscar es la palabra de Dios, la palabra que Dios envía. En tu tormenta no busques tus propias palabras, no hables tus propias palabras, porque en la tormenta, si tú estás hablando tus propias palabras y tú misma te estás diciendo cosas, pues te digo una cosa: no vas a poder dormir. Y Jesús yo no sé cómo Jesús estaba durmiendo en medio de esa tormenta, porque imagínense un barco con una tormenta de un lado para otro batiéndose, pero Jesús estaba durmiendo. ¿Y por qué Jesús nos dejó esto? Usted dirá: pero si Él iba en la barca, ¿por qué la tormenta no se detuvo? No, porque Jesús está enseñándoles a los discípulos y nos está enseñando aún a nosotros. Él le enseñó: después que yo me vaya, van a venir tormentas y ya yo no estaré aquí para reprenderla. Pero aprendan esto, aprendan a descansar en medio de la tormenta, descansen en medio de las olas gigantes que se le levantan.
Yo no sé si tú ahí de pronto estás diciendo, ay pastora, pero ¿cómo voy a descansar? Si es que ya viene la cuota del banco y yo no tengo dinero, pero ¿cómo voy a descansar en medio de esta enfermedad? Pero ¿cómo voy a descansar si yo no tengo trabajo? Mis hijos amados, cuando tu corazón está confiado en ese Dios maravilloso, cuando tú tienes claro quién es tu Dios, cuando tú sabes que lo que estás viviendo no es el final, que es una temporada que tú estás viviendo, en el Señor tú encuentras descanso. En el Señor tú encuentras bonanza. En el Señor tú encuentras paz. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que en medio de la tormenta encontremos bonanza, paz, y en medio de la tormenta encontremos descanso. No dejes que la tormenta te atormente. No te desesperes. Dios no ha perdido el control de tu vida. En las manos de Dios tú estás seguro. Pon tu vida en las manos de Dios. No tengas miedo. Descansa, sigue descansando. No te desesperes. No dudes del Dios en quien tú has creído. No dudes del Dios que yo te predico. No te quejes. Ten descanso en medio de la tormenta. No dejes que la paz de Dios se vaya de tu corazón. En el libro de Colosenses dice el apóstol Pablo, la paz de Dios gobierne nuestro corazón. O sea, Él nos invita a que el que va a gobernar nuestro corazón es la paz de Dios. No dejes que la tormenta te gobierne. Tú tienes que conocer al Dios eterno. Ese Dios que no tiene ni principio ni tiene fin. Ese Dios que todo lo puede. La Biblia dice que Él vela y tiene los ojos puestos sobre los justos. Y quiero bendecirte con un final. El día que Abraham conoció al Dios eterno. Y Abraham lo conoce en medio de una difícil situación. Abraham tenía sus pozos donde él bebía agua y sus ovejas y todos se alimentaban porque es necesaria el agua. Y le robaron los pozos a Abraham. Y Abraham no se puso a cuestionar, Abraham no se puso a llorar, Abraham no se puso a decir, Señor, ¿por qué me robaron los pozos? Sino Abraham dijo, en medio de esta pérdida voy a hacer algo que nadie ha hecho. Y mire lo que dice la palabra en Génesis 21, capítulo 33. Usted puede leerse la historia ahí. Dice, luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor, al Dios eterno. Allí conoció Abraham el Dios eterno. ¿Saben lo que dijo Abraham? En medio de esta prueba yo voy a sembrar. Y sembró en el desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto nada puede florecer. Y allí dijo Abraham, yo voy a levantar un altar de adoración en el desierto donde no hay nada. Y allí conoce Abraham al Dios eterno, un hombre de fe, diciendo, a pesar de mi pérdida, a pesar de que me robaron, tú eres mi Dios eterno, tú eres el autosuficiente. Abraham diciendo, yo no necesito pozo para sentirme bendecido, porque tú eres el eterno, tú me sostienes. Y Abraham sembró ese árbol de tamarisco diciendo, este es mi Dios, quien en medio del desierto me hace sembrar. El tamarisco es un árbol que echa raíces muy profundas y no deja de echar raíces hasta que él no encuentra agua. Cuando Abraham sembró el tamarisco, dijo, este es mi Dios que me hace sembrar para darme profundidades y conectarme con la fuente. Esta palabra es para alguien. Te robaron lo que era tuyo.
Te robaron tal vez tu salud, te robaron la paz. Siembra un tamarisco y di como Abraham: he conocido a Elolán, al Dios eterno y autosuficiente. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en medio, Padre, de estos momentos en que estamos viviendo, de estas dificultades, Dios de la gloria, tú has estado con nosotros. Tú no nos has abandonado, Señor. Nosotros tal vez no te sentimos, no te vemos, pero tú estás ahí porque esa fue la promesa que tú nos dijiste, Señor, que no nos dejarías solos. Tú eres el Dios que está en medio de nuestras tormentas. Tú eres el Dios que se levanta en medio de una enfermedad a sanarnos. Tú eres el Dios que se levanta en medio de nuestras necesidades para suplirnos. Tú eres el mismo, tú eres el Dios eterno, ese Dios que no tiene principio ni tiene final, ese Dios que nos ama, ese Dios que diariamente nos busca. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque nuestra fe va a estar, Padre, anclada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, anclada en Jesucristo, porque ahí no hay pérdida para nosotros, Señor. Aún en el desierto sembraremos, Señor, sabiendo que el Eterno tiene cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.